Marzo de 2026. Hace 6 días, el panorama era diferente. Hace 6 días, la arquitectura de defensa antimisiles balísticos de la OTAN, basada en Aegis, un sistema construido durante 15 años, con un coste de miles de millones de dólares en 2 continentes, diseñado específicamente para contrarrestar los misiles balísticos iraníes y que nunca se había probado contra un misil balístico iraní real en condiciones operativas reales. Aún no había disparado un solo interceptor en un ataque aéreo. El USS Oscar Austin, número de casco DDG-79, un destructor de misiles guiados de clase Arleigh Burke, con base en Rota, España, aún no había sido identificado públicamente como la plataforma que disparó el proyectil que cambió la geometría estratégica de este conflicto, de maneras que ninguna sesión de emergencia del Consejo del Atlántico Norte, convocada en formato de embajadores con 5 días de antelación, ha resuelto por completo. El radar de la cima de la montaña Kurecik, en el sur de Turquía, ubicado específicamente para la alerta temprana de lanzamientos de misiles balísticos iraníes y que alimenta continuamente los datos de seguimiento de la red integrada de defensa aérea y antimisiles de la OTAN, aún no había generado una solución de control de fuego real contra una munición balística iraní confirmada. El Consejo del Atlántico Norte aún no había escuchado al secretario general Mark Rutte describir a Irán como próximo a convertirse en una amenaza para Europa. Ese lenguaje no había entrado en el vocabulario oficial de los comunicados de la OTAN. Y la cuestión de si el artículo 5 del Tratado de Washington, la cláusula de defensa mutua que constituye la premisa arquitectónica fundacional de toda la alianza, era aplicable a un misil balístico iraní que transitara por el espacio aéreo soberano de un Estado miembro de la OTAN y se dirigiera a una base aérea de la OTAN donde se confirma que se almacenan bombas nucleares de gravedad estadounidenses, aún no se había planteado en una sesión de emergencia del órgano rector de la alianza. 6 días después, el Consejo del Atlántico Norte se reunió. La interceptación se produjo. Los restos cayeron en el distrito de Dört-Yol, en la provincia de Hatay, al sur de Turquía. Un segundo misil balístico iraní entró en el espacio aéreo turco el 9 de marzo y fue interceptado cerca de la ciudad de Gaziantep. El artículo 5 fue evaluado y rechazado explícitamente. Y la arquitectura de defensa antimisiles balísticos de la OTAN, construida precisamente para este escenario, se ha utilizado en combate 2 veces en 6 días, contra precisamente la amenaza que debía derrotar. La reunión de emergencia tuvo lugar. La alianza respondió. Y la pregunta que plantean conjuntamente las actas de la reunión de emergencia, la declaración del secretario general, la evaluación del artículo 5 y los datos técnicos confirmados de las 2 intercepciones, no es si el sistema de la OTAN funcionó. Funcionó de forma demostrable. La pregunta es, ¿qué nos dicen las 2 intercepciones, la decisión deliberada de la alianza de no activar el artículo 5 y el comportamiento operacional de la Fuerza de Misiles de Irán al seleccionar un Estado miembro de la OTAN como objetivo sobre dónde está el umbral? ¿Qué tan cerca ha llegado Irán de él? ¿Y qué requerirá que la alianza haga la tercera intercepción, si ocurre que las 2 primeras no hicieron? Para comprender la decisión de la sesión de emergencia del Consejo del Atlántico Norte del 5 de marzo y por qué, es necesario comprender a qué respondía realmente la sesión y qué debía gestionar la postura de la alianza antes de la guerra. La arquitectura de defensa contra misiles balísticos de la OTAN, en su forma operativa actual, se inició hace más de 15 años en el marco de la Cumbre de Lisboa de 2010, específicamente con Irán como amenaza identificada. El sistema no fue diseñado para Rusia. El arsenal de misiles balísticos ruso lo saturaría por completo. El sistema fue diseñado precisamente para el escenario que se materializó el 4 de marzo. Un número limitado de misiles balísticos iraníes transitando el espacio aéreo del flanco sureste de la OTAN en trayectorias que amenazan territorio aliado o instalaciones militares aliadas. El emplazamiento Aegis Ashore en Deveselu, Rumania. El emplazamiento Aegis Ashore en Redzikovo, Polonia. El radar de alerta temprana Kurecik, Turquía, y la fuerza de destructores de misiles guiados con base en Rota, España, se posicionaron, integraron y ensayaron contra escenarios de misiles balísticos iraníes. Los datos de seguimiento de la flota de USNA News confirmaron que la arquitectura del sistema incluía al menos 7 destructores de misiles guiados estadounidenses que operaban en el Mediterráneo Oriental en el momento de la primera intercepción, entre ellos el Oscar Austin, el Roosevelt DDG-80, y el Bulkley DDG-84, y las escoltas del grupo de ataque de portaaviones Gerald R. Ford.
el Winston S. Churchill DDG-81, el Bainbridge DDG-96, el Mahan DDG-72 y el Thomas Hoodner DDG-116, desplegado de forma independiente. Se trata de 7 combatientes de superficie equipados con Aegis en un solo teatro de operaciones, todos capaces de contribuir a la solución integrada de control de fuego contra un rastro balístico iraní detectado. El sistema existía, los buques estaban posicionados, el radar estaba operativo. Lo único que el sistema nunca había hecho en 15 años de funcionamiento era disparar un interceptor activo contra un misil balístico iraní activo en una trayectoria de entrada real. El 4 de marzo puso fin a esa situación de forma permanente e irreversible. Los confirmados sobre la primera intercepción comienzan con el radar Kuretic, generando una detección de lanzamiento consistente con un misil balístico disparado desde territorio iraní. La trayectoria terrestre confirmada del misil, según lo informado en el comunicado del Ministerio de Defensa turco y contrastado con los informes técnicos de USNI News, atravesó el espacio aéreo de Irak y luego de Siria, antes de entrar en el espacio aéreo turco en una trayectoria que un alto funcionario estadounidense y un segundo funcionario occidental, ambos en declaraciones a la prensa tras la intercepción, confirmaron que se dirigía a la base aérea de Incirlik, en la provincia de Hatay, al sur de Turquía. Incirlik no es una instalación cualquiera. Incirlik es la base donde la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha confirmado el almacenamiento de bombas nucleares de gravedad no estratégicas B-61 en virtud del Acuerdo de Intercambio Nuclear de la OTAN, un arsenal cuya presencia ha definido el papel de Turquía en la arquitectura de disuasión nuclear de la OTAN durante décadas. Un misil balístico iraní en trayectoria de aproximación a Incirlik no tiene como objetivo una instalación militar convencional, sino la infraestructura física de la posición nuclear avanzada de la OTAN en el Mediterráneo Oriental. La solución de control de fuego se generó dentro de la red integrada de defensa aérea y antimisiles de la OTAN, mediante activos cuya presencia se confirmó en el Mediterráneo Oriental. Tanto CBS News como el New York Times identificaron al USS Oscar Austin DDG-79 como la plataforma que atacó y neutralizó el misil. Según el coronel Martin O'Donnell, portavoz del Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa, la secuencia completa, desde la detección de la amenaza hasta la interceptación, requirió menos de 10 minutos. Desde la adquisición del radar Kuretic hasta la intercepción en el espacio aéreo turco, la cadena de destrucción se completó en menos de 10 minutos. Este cronograma operativo es el dato técnico más importante que produjo todo el incidente, ya que define el margen real del sistema integrado de la OTAN contra las trayectorias balísticas iraníes a través del corredor Irak-Siria y cuánto de ese margen se consumió en el primer ataque. El Consejo del Atlántico Norte se reunió en formato de embajadores el 5 de marzo, presidido por el secretario general Rutte, dentro de las 24 horas posteriores a la interceptación. El marco de decisión en el que trabajaba el Consejo no era ambiguo. El artículo 5 del Tratado Fundacional de la OTAN establece que un ataque armado contra un miembro se considerará un ataque contra todos. La pregunta que se planteaba a los embajadores era si un misil balístico iraní, que entró en el espacio aéreo turco y fue interceptado antes de alcanzar su objetivo, constituía un ataque armado contra Turquía en el sentido del artículo 5. La respuesta del Consejo fue negativa. El secretario general Rutte declaró explícitamente a Reuters que el artículo 5 no estaba sobre la mesa. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, al ser preguntado directamente en una sesión informativa en el Pentágono, afirmó que no tenía sentido que se activara algo parecido al artículo 5. Guntram Wolf, miembro senior de Bruegel, declaró a la CNBC que sería un poco exagerado activar el artículo 5 por el derribo de un misil. La conclusión de la alianza fue que la intercepción demostró que el sistema funcionaba según lo previsto, que el misil no alcanzó territorio turco de forma perjudicial y que el umbral del artículo 5 exige algo más que un intento de ataque, por grave que fuera, que la arquitectura defensiva derrotara con éxito. Para comprender por qué el Consejo llegó a esa conclusión, es necesario comprender el precedente sobre el que se basaba. En septiembre de 2025, drones rusos entraron en el espacio aéreo polaco. La alianza lanzó una operación reforzada de defensa aérea, denominada Centinela Oriental. El artículo 5 no se activó. El secretario general afirmó entonces que el compromiso de la alianza con el artículo 5 era férreo, pero que la respuesta se daría en la forma, el momento y el ámbito que decidiéramos.
La sesión del 5 de marzo aplicó el mismo marco a un incidente cualitativamente más grave y llegó a la misma conclusión estructural: reforzar la postura defensiva, condenar al Estado que atacaba, activar medidas defensivas adicionales y preservar explícitamente la opción de respuesta del artículo 5 sin activarla. Lo que el Consejo sí impulsó fue un aumento formal de la postura de defensa contra misiles balísticos de la OTAN en toda la alianza. El teniente general Jason Hines, comandante del Mando Aéreo Aliado de la OTAN y comandante de las Fuerzas Aéreas de UUU, en Europa, ordenó a los medios de defensa aérea y de misiles de la OTAN que reforzaran su preparación. El coronel O'Donnell confirmó en su declaración SHAPE que Hines también ha recomendado que las medidas de defensa contra misiles balísticos de la OTAN se mantengan en este nivel hasta que cese la amenaza de Irán, que ataca indiscriminadamente la región. Los detalles de la postura reforzada no se revelaron por razones de seguridad operativa. Lo que sí se confirmó fue el apoyo unánime de la alianza en los 32 Estados miembros a las medidas reforzadas y la autoridad activa del SACEUR para ajustar aún más la postura de la fuerza cuando el entorno de amenaza lo requiera. El emplazamiento a Aegis Ashore en Deveselu, Rumanía, que el informe de Stars and Stripes confirmó como un elemento directo de la arquitectura de defensa antimisiles de la OTAN en respuesta a la amenaza iraní, representa una batería fija de interceptores SM-3 con base en tierra, optimizada específicamente para las geometrías de ataque generadas por los misiles balísticos iraníes de mediano alcance en trayectorias hacia el flanco sureste de Europa. La contribución de Deveselu a la cadena de ataque global en el entorno actual reside tanto en su propia capacidad de interceptación como en su función como columna vertebral arquitectónica fija contra la cual se coordinan las baterías móviles SM-3 con base en destructores en el mar. Ambos elementos de la arquitectura, terrestre y marítimo, se pusieron en alerta máxima tras la sesión del Consejo del 5 de marzo. El sistema de defensa antimisiles de la OTAN, confirmado por O'Donnell como iniciado hace más de 15 años específicamente con la amenaza de los misiles balísticos de Irán en mente, no fue tomado por sorpresa el 4 de marzo. Estaba listo. El nivel de preparación que elevó el Consejo el 5 de marzo representa una preparación por encima de la línea de base ya elevada que se había construido a lo largo de 15 años de desarrollo arquitectónico, exactamente para el escenario que el sistema acaba de manejar. La segunda intercepción, ocurrida el 9 de marzo, 5 días después de la primera, es analíticamente distinta, no porque la ejecución técnica difiriera sustancialmente, sino por lo que el espaciamiento temporal revela sobre la toma de decisiones iraní tras la primera intercepción. El 4 de marzo, la fuerza de misiles iraní disparó contra un Estado miembro de la OTAN. El misil fue interceptado y la alianza declinó activar el artículo 5. Irán negó haber disparado el misil. Desde una perspectiva estratégica iraní, esa secuencia arrojó los siguientes datos. Un misil en trayectoria de aproximación, Incirlik, fue interceptado y destruido antes de alcanzar su objetivo. La respuesta de la alianza fue una condena formal, una postura defensiva reforzada y una declinación explícita del artículo 5, y la ausencia de represalias contra territorio iraní por el ataque contra un Estado miembro de la OTAN. El 9 de marzo, un segundo misil balístico iraní entró en el espacio aéreo turco, esta vez en una trayectoria confirmada por la portavoz de la OTAN, Alison Hart, y fue interceptado cerca de Gaziantep, en el sureste de Turquía. Cayeron restos en la zona de Gaziantep. No se reportaron víctimas. Irán negó el segundo disparo, al igual que negó el primero. El intervalo de 5 días entre las dos intercepciones no prueba que la fuerza de misiles iraní gestionara cuidadosamente la conservación de su inventario, ni que el segundo misil fuera accidental. El intervalo de 5 días tras una intercepción confirmada, con una declinación confirmada del artículo 5, prueba que Irán evaluó el umbral de la alianza. Observó que atacar a un miembro de la OTAN con un misil balístico no generaba una respuesta del artículo 5 mientras el misil fuera interceptado, e incorporó esa evaluación en su cálculo operativo. El segundo misil se disparó en un entorno estratégico en el que Irán disponía de datos empíricos específicos sobre el coste de disparar contra Turquía en términos de la respuesta colectiva de la OTAN. Esos datos provenían del primer misil. El segundo misil representa la aplicación operativa de esos datos. Los ataques adicionales que han ampliado la geometría del artículo 5 en el conflicto actual se extienden más allá de Turquía. Una instalación militar británica en la base soberana de Akrotiri, Chipre, Estado miembro de la OTAN, fue atacada por un dron similar al Shahed,
confirmado por la CNBC al informar sobre el incidente. El comunicado del Ministerio de Defensa del Reino Unido sobre el incidente indicó que el dron se describió como un dron similar al Shahed, pero afirmó que no fue lanzado desde Irán, una declaración notable por lo que especifica y lo que cuidadosamente oculta. Euronews informó que la OTAN no había mantenido conversaciones formales sobre el ataque a Chipre, calificándolo de demasiado leve como para justificar un procedimiento a nivel de alianza. Azerbaiyán, un estado no socio de la OTAN, con una importante infraestructura de transporte energético, confirmó que un dron iraní hirió a 2 civiles en su territorio. Por lo tanto, el patrón de ataques de Irán durante la fase activa del conflicto ha incluido un ataque confirmado con misiles contra una base nuclear de la OTAN en Turquía, un ataque confirmado con dron contra una instalación militar británica en Chipre y un incidente adicional con dron contra un estado socio de la OTAN. Hamish Kinnear, analista senior para Oriente Medio y el norte de África en Verisk Maplecroft, describió estos incidentes a la CNBC como un reflejo de la disposición de Irán a ampliar lo que considera una guerra de supervivencia existencial. El patrón de selección de objetivos no es aleatorio. Se trata de un sondeo sistemático del umbral de respuesta de la alianza desde abajo, que evalúa qué nivel de acción contra qué categoría de objetivo aliado produce qué tipo de respuesta colectiva de la alianza y calibra las operaciones futuras en función de los resultados empíricos que genere el sondeo. La dimensión económica de la sesión de emergencia de la OTAN no puede separarse analíticamente de su dimensión militar, ya que la emergencia económica que se desarrolla en paralelo es la que el G7 se reunió en Bruselas el 9 de marzo para gestionar y la que los Estados miembros de la alianza, dependientes de la energía, enfrentan simultáneamente con los incidentes de misiles balísticos sobre sus cabezas. Los precios del petróleo superaron brevemente los $119 por barril el 9 de marzo, antes de caer por debajo de los $90 después de que el presidente Trump declarara a CBS News que la guerra estaba prácticamente terminada. Los ministros de Finanzas del G7, reunidos en una teleconferencia presidida por el ministro de Finanzas francés Roland Lescure, bajo la actual presidencia francesa del G7, emitieron una declaración en la que se declaraban dispuestos a utilizar cualquier herramienta necesaria, si fuera necesario, para estabilizar el mercado, incluida la posible liberación de las reservas necesarias, aunque no llegaron a una decisión real sobre la liberación de reservas. Lescure declaró a la prensa: «Aún no hemos llegado a ese punto». Un funcionario del G7 declaró a Reuters que había un amplio consenso para no liberar reservas en esta etapa y que la decisión la tomarían los líderes del G7, no los ministros de finanzas. El director de la AIE, Fatih Birol, presionó por la liberación inmediata de reservas, según el ministro de Finanzas japonés, Satsuki Katayama. Los países miembros de la AIE poseen más de 1.200 millones de barriles de reservas públicas de petróleo de emergencia y otros 600 millones de barriles bajo obligación gubernamental de la industria. La mayor liberación coordinada de reservas por parte de la AIE en la historia de la organización fue la respuesta de 2022 a la invasión rusa de Ucrania, que liberó más de 180 millones de barriles. Ese precedente establece el límite de la liberación coordinada alcanzable política y logísticamente. Los ministros de energía del G7 tenían previsto reunirse el martes 10 de marzo para continuar el debate que la teleconferencia de los ministros de finanzas inició pero no resolvió. El canciller alemán Friedrich Merz, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el primer ministro belga Bart De Wever convocaron por separado una videoconferencia de líderes europeos el mismo día para abordar la dimensión del precio de la energía desde la perspectiva de la competitividad económica de la Unión Europea. La coincidencia de los procedimientos de emergencia militar de la OTAN y los procedimientos de emergencia económica del G7 en el mismo período de 2 días revela una precisión analítica sobre la naturaleza de la crisis que gestiona la alianza. La entrada de misiles balísticos en el espacio aéreo turco y el aumento de los precios del petróleo en 3 dígitos no son emergencias separadas. Son la misma emergencia que opera simultáneamente en 2 ámbitos diferentes, generada por el mismo conflicto y que requiere marcos de resolución que ni el Consejo del Atlántico Norte ni la teleconferencia de los ministros de finanzas del G7, individualmente, tienen la capacidad de producir. El nuevo mapa tras la reunión de emergencia de la OTAN difiere del que existía cuando comenzó la Operación Furia Épica el 28 de febrero, en todas las dimensiones estratégicas que la alianza debe gestionar.
En el mapa de la arquitectura defensiva de la OTAN, la alianza ha confirmado en combate real que su sistema de defensa antimisiles balísticos iraní de 15 años de antigüedad funciona según el cronograma de intercepción y los parámetros técnicos especificados por sus arquitectos. Esta confirmación es operativamente significativa. Sin embargo, es incompleta como imagen, ya que 2 intercepciones exitosas contra un número limitado de misiles iraníes que transitaban por el corredor Irak-Siria no ofrecen ninguna información fiable sobre el rendimiento del sistema ante un lanzamiento masivo coordinado como el que Irán demostró en su 23ª oleada contra Israel. Lanzamientos simultáneos multieje, diseñados específicamente para aprovechar las limitaciones de discriminación y geometría de seguimiento de las arquitecturas integradas de defensa antimisiles. Los escenarios de intercepción turcos han implicado misiles individuales en trayectorias únicas. El escenario que el radar Kureçik y la fuerza de destructores basada en Rota aún no se han probado en combate real es el escenario que representa la geometría de aproximación de la 23ª oleada. En el mapa del umbral del artículo 5, la Alianza ha establecido, mediante la sesión del Consejo del 5 de marzo y la declinación explícitamente confirmada por el secretario general Rutte, que el umbral actual se establece por encima de un misil interceptado con éxito y por debajo de un misil que alcanza territorio aliado, causa bajas o produce daños físicos a la infraestructura militar aliada. Dicha definición del umbral ya está publicada, confirmada y disponible para el personal de planificación iraní, que está decidiendo cuál debería ser el objetivo y la trayectoria del tercer misil. La ubicación del umbral ya no es ambigua. Ha sido definida operativamente por la propia respuesta de la Alianza a los 2 primeros incidentes. En el mapa de la unidad interna de la Alianza, el apoyo unánime a la postura defensiva reforzada, confirmado por la declaración SHAPE del coronel O'Donnell, representa el logro político más significativo de la sesión del 5 de marzo. La negativa de España a respaldar ciertos aspectos de los ataques estadounidenses e israelíes reportados por Euronews en el mismo periodo y las divergencias existentes entre los miembros de la Alianza sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia demuestran que el consenso interno de la OTAN sobre Irán no es automático ni está garantizado. La votación unánime a favor de una defensa reforzada contra misiles balísticos bajo la autoridad de Sauer representa la vigencia de ese consenso en la cuestión específica de la defensa del territorio aliado contra los misiles balísticos iraníes. Si se mantiene en la cuestión más amplia de las obligaciones aliadas, si Irán escala hasta el punto de que un misil interceptado se convierta en un misil que mate a ciudadanos de la OTAN en territorio de la OTAN, es la pregunta que la votación unánime del 5 de marzo no tuvo que responder. Observe 3 indicadores confirmados y de seguimiento público en las próximas 72 horas que le indicarán si la reunión de emergencia de la OTAN representa la gestión de una escalada controlada por parte de la Alianza o la última sesión antes de que la pregunta clave dé una respuesta diferente. Observe si un tercer misil balístico iraní entra en el espacio aéreo turco y si, a diferencia de los 2 primeros, sus restos causan bajas o daños en territorio soberano turco. La variable crítica no es el lanzamiento del tercer misil ni su intercepción. La variable crítica es si la intercepción es lo suficientemente limpia como para que los restos caigan en un campo a las afueras de Gaziantep, o no lo suficientemente limpia como para que atraviesen el techo de una escuela, un hospital o un cuartel militar con soldados turcos y personal de la OTAN. La diferencia entre restos en un campo y escombros atravesando un techo es la diferencia entre una segunda sesión de emergencia del Consejo del Atlántico Norte, que produce el mismo resultado que la primera, y una sesión de emergencia del Consejo del Atlántico Norte, que tiene que debatir el artículo 5 con un recuento de bajas confirmado y una evaluación de daños confirmada, en lugar de una intercepción limpia y una declaración de Irán negando haber disparado nada. Observe el radar Kureçik. Turquía ha declarado públicamente que no permitirá que su espacio aéreo ni su territorio se utilicen para ataques contra Irán. El radar Kureçik, ubicado en la provincia de Malatya, alimenta datos de localización de objetivos a la red de defensa antimisiles de la OTAN, y esta integración de datos es lo que confiere coherencia a la arquitectura de intercepción del Mediterráneo Oriental como sistema, en lugar de un conjunto de buques independientes que disparan soluciones derivadas de forma independiente.
Si Turquía modifica los protocolos de intercambio de datos del QRESIC con la alianza en general en respuesta a la presión política interna tras la segunda intercepción, la eficacia de la arquitectura integrada se verá afectada de forma que la alianza no podrá compensar rápidamente. La postura política de Turquía sobre su compromiso de intercambio de datos con el QRESIC en las 72 horas posteriores a la segunda intercepción en Gaziantep es la variable con mayor capacidad para afectar directamente el rendimiento operativo del sistema de la OTAN en la siguiente fase. Y no se pierdan la reunión de ministros de energía del G7 del 10 de marzo. El crudo Brent alcanzó los $119 por barril el 9 de marzo, antes de que la declaración de Trump a la CBS lo redujera por debajo de los 90. El comportamiento de los precios tras la declaración de Trump indica que los precios actuales del mercado se basan principalmente en la prima de riesgo político, más que en la retirada confirmada de la oferta física. Si la sesión de ministros de energía del G7 del 10 de marzo da como resultado una decisión coordinada de liberación de reservas, basándose en los 1.200 millones de barriles de reservas de emergencia de los Estados miembros confirmados por la AIE y el precedente de la liberación de 180 millones de barriles entre Rusia y Ucrania en 2022, la señal de precios cambia. Si se produce otra declaración de preparación sin un compromiso de liberación, la prima de riesgo se mantiene en el precio del barril y la señal de inflación se mantiene en toda economía que funcione con energía que no pueda reemplazar con fuentes externas a Hormuz. Las dos sesiones de emergencia de la OTAN, la teleconferencia y la reunión de ministros de energía del G7 programadas para el 10 de marzo giran en torno a la misma pregunta analítica fundamental que la alianza aún no ha respondido formalmente. Si el ataque iraní a un Estado miembro de la OTAN con un misil balístico, en 2 ocasiones, en trayectorias confirmadas como dirigidas a una base que alberga armas nucleares estadounidenses, en un plazo de 6 días, mientras amenaza simultáneamente con cerrar el corredor marítimo por el que circula el 31% del petróleo crudo mundial transportado por mar, constituye una situación estratégica que la arquitectura defensiva y el vocabulario de las sesiones de emergencia que la alianza ha empleado hasta ahora son suficientes para resolver. El Consejo del Atlántico Norte se ha reunido. Las intercepciones se produjeron. Los restos cayeron en Dirtyol y cerca de Gaziantep.